buenas tardes. En nuestra sección del noticiero Noticias K vamos a abordar el TDAH. Nos parece que es bastante importante abordar esta problemática con bastante seriedad, desmentir algunos mitos, ya que muchos padres o maestros que no tengan tanta paciencia pueden llegar a pensar que sus hijos o alumnos tengan este trastorno, ya que son hiperactivos. Entonces, acá vamos a ver hasta qué punto es normal, qué es, las comorbilidades, entre otras cosas. Los dejo con mi compañera. El trastorno por déficit atencional e hiperactividad es considerado como el más frecuente en el neurodesarrollo de la niñez y la adolescencia, caracterizado por un patrón de comportamiento y de funcionamiento cognitivo que provoca alteraciones atencionales, impulsividad y sobreactividad motora. Puede evolucionar en el tiempo y es susceptible de provocar dificultades en el funcionamiento cognitivo. Los criterios según el DSM-5 son A. Patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Se caracteriza por uno y o dos de los siguientes. Inatención, y esto vale para los criterios A1 y A2. 6 o más de los siguientes síntomas ocurren con frecuencia y se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales, académicas o laborales. Estos son algunos de ellos. Falla en prestar la debida atención. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. No sigue instrucciones. Evita o le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Responde inesperadamente o antes que se haya concluido una pregunta. B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos. D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral. E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Presentación predominante hiperactiva e impulsiva. Si se cumple el criterio A2, hiperactividad e impulsividad, y no se cumple el criterio A1, inatención, durante los últimos 6 meses. Especificar sí, en remisión parcial. Cuando previamente se cumplían todos los criterios, no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Especificar la gravedad actual. Leve. Pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Moderado. Síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave. Grave. Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del funcionamiento social o laboral. En esta sección del noticiero la dividiremos en dos partes, en la sintomatología y en el diagnóstico diferencial del TDAH. En cuanto a la sintomatología, hay 3 rasgos importantes: la impulsividad, la hiperactividad y la desatención. En cuanto a la impulsividad, podemos decir que es la tendencia de una persona a ejecutar una acción sin una toma de conciencia, una valoración o un juicio anticipado. En cuanto a la hiperactividad, tenemos que son personas que tienen inconvenientes a la hora de colocar atención o mantenerse quietos en un punto por un lugar por un tiempo determinado. Y en cuanto a la desatención, es la falta de persistencia en tareas de tipo cognitivo y la tendencia de cambiar de conducta o de tarea junto con una actividad desorganizada, mal regulada y excesiva. En esta segunda parte de la sección hablaremos del diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial ayuda a establecer las diferencias que existen entre los síntomas que corresponden en este caso al TDAH y los síntomas que corresponden a otro trastorno o enfermedad. La aplicación de este diagnóstico implica 4 pasos clásicos. El primero es que hay que descartar como etiología el uso de una sustancia que pueda provocar sintomatología compatible con el diagnóstico del TDAH. En segundo lugar, tenemos que determinar los síntomas que se deben a una enfermedad médica, ya que muchos de los sujetos que las padecen tienen más o menos una expresión sintomática al TDAH. Hay que determinar cuál de los trastornos mentales codificados describe mejor la sintomatología. Y por último, hay que diferenciar entre los trastornos desadaptativos, que son los que están caracterizados por una respuesta desadaptativa ante un agente estresante. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es caracterizado por ser altamente comórbido, es decir, que se presenta junto con otras alteraciones psicopatológicas, tales como los trastornos del estado de ánimo y comportamentales. Entre el 40 y el 60% de los niños que han sido etiquetados con TDAH presentan esta comorbilidad. Sin embargo, hay 4 grupos con sintomatología similar en los que podemos encontrar el trastorno de ansiedad, en donde se presenta una alta preocupación por tareas a realizar. Los trastornos del estado de ánimo pueden generar problemas atencionales y se evidencia que en el 30% de los casos de los niños con TDAH es prevalente la condición de la depresión mayor.
También están los trastornos de conducta, en donde se pueden presentar el carácter negativista, desafiante, delincuencial, en donde pues pueden evidenciarse conductas delictivas. Y por último encontramos los trastornos de aprendizaje, en donde el niño tiene dificultad para integrar los conocimientos adquiridos. Esta dificultad se presenta aproximadamente en el 20% de los casos. La heredabilidad se presenta de 2 a 8 veces más cuando el pariente es de primer grado y tiene riesgo de padecerlo. Hablando genéticamente del trastorno, se han encontrado que hay variaciones cromosomáticas infrecuentes. Los neurotransmisores que se ven involucrados en el trastorno por déficit atencional e hiperactividad son la dopamina y la noradrenalina. Muchos trastornos del neurodesarrollo o trastornos psiquiátricos se relacionan con altas tasas del trastorno. Sustancias psicoactivas en la fase del embarazo, cuando la madre es fumadora activa, sí se tiene riesgo de padecer el trastorno, mientras que con el alcohol u otras drogas no hay evidencia concluyente que se transmita. Cuando hay premunidad, hay bajo peso al nacer, hay alteraciones placentarias, hay cianosis perinatal o hemorragia durante el embarazo, sí hay riesgo de tener el trastorno. O cuando la madre tiene hipertiroidismo y no se trata, hay riesgo en la fase de la progenie. Los padres tienen antecedentes cognitivos en su adolescencia, en su niñez, también hay riesgo de padecer ese trastorno. Hay estudios centrados en la morfología cerebral de niños que padecen el trastorno y se ha encontrado que ellos tienen un menor tamaño del cerebro y a su vez de las regiones del cerebro relacionados con la función ejecutiva y el círculo atencional. En cuanto a las estrategias de evaluación, encontramos que una de las más reconocidas es el cuestionario SNAP-4, que es una prueba complementaria para diagnosticar el TDAH, el cual consta con 18 ítems. Los primeros 9 ítems evalúan la inatención y los posteriores 9 evalúan la hiperactividad e impulsividad del paciente. Es muy fácil de llenar y lo pueden llenar tanto profesores o los padres de familia. Se llena de 0 a 3, donde 0 es poco o nada y 3 es mucho. Otra estrategia que es utilizada para evaluar este trastorno es la escala Conners, la cual consta con 20 ítems que se llenan poco, nada, bastante y mucho. Es bastante importante que ambas escalas de las cuales hablé sean diligenciadas tanto por los padres de familia como por la institución donde el paciente esté desenvolviéndose, para que tengan varios resultados y no hayan sesgos. Por último, también es recomendable realizar un registro observacional para que se tengan resultados tanto multimétodo como multifuente, y es bastante importante que también se utilicen 3 o estrategias que sean en números impares para que tenga mayor validez la información. Eso es todo por hoy.